Hay un tipo de sufrimiento que no se parece a ningún otro. No es el dolor que surge de una pérdida clara, de un duelo que tiene nombre y forma, de una herida que se puede localizar y tratar. Es una especie de combustión interna, algo que arde sin saber de dónde viene el fuego, que consume capas enteras de la personalidad sin dejar cenizas visibles, que transforma al ser humano por dentro de una manera que solo comprende mucho más tarde, cuando mira hacia atrás y se da cuenta de que la persona que era antes de ese periodo ya no existe. Cualquiera que haya experimentado esto sabe que no hay palabras comunes suficientes para describirlo. Y Rudolf Steiner, que dedicó su vida a cartografiar los territorios invisibles de la existencia humana, tenía un nombre preciso para este proceso: el bautismo de fuego del alma. No es una metáfora devocional, no es una imagen poética tomada de la tradición bíblica, una descripción literal de un evento real que ocurre en las vidas de ciertos seres humanos en ciertos puntos de su trayectoria evolutiva. Un evento que la ciencia espiritual puede identificar, comprender y rastrear, pero que la psicología convencional casi siempre diagnostica erróneamente y que la religión popular a menudo interpreta de maneras que lo empeoran en lugar de ayudar. Pocos reconocen este signo, y la razón por la que pocos lo hacen es precisamente porque el signo no se parece a lo que la mayoría imagina que debería ser una experiencia espiritual. La cultura espiritual popular, con sus imágenes de iluminación repentina, de éxtasis contemplativo, de paz profunda que desciende sobre el meditador disciplinado, ha creado la expectativa de que el contacto con lo espiritual es necesariamente placentero, edificante y tranquilizador. Y cuando llega el fuego, cuando comienza la combustión, cuando el ser humano se encuentra en medio de un proceso que no eligió y no sabe cómo detener, que desmonta referencias que parecían sólidas y disuelve certezas que parecían eternas, la primera reacción es casi siempre la misma: algo anda mal. Necesito ayuda. Necesito que esto pare. Necesito volver a ser como era antes. Y aquí es exactamente donde surge el error, porque lo que está sucediendo no es una patología, es una iniciación. Y la iniciación no puede interrumpirse sin coste alguno, solo se puede cruzar. A veces, la sensación de que falta algo no es una falta de información, sino una falta de comprensión. Las enseñanzas de Rudolf Steiner ofrecen exactamente eso: una forma diferente de ver al ser humano, la mente y la realidad circundante, con profundidad y claridad. Reunir estas ideas en un solo lugar cambia la forma en que te observas a ti mismo y al mundo. Si tiene sentido para ti, vale la pena consultar el libro electrónico, que se encuentra en el enlace de la descripción del video y también está fijado en el primer comentario. Para entender lo que Steiner quiso decir con bautismo de fuego, primero hay que entender qué entendía por estructura del desarrollo espiritual humano. Steiner no vio la evolución del alma como un proceso lineal de acumulación, como si el ser humano fuera acumulando gradualmente virtudes, conocimientos y experiencias hasta alcanzar una perfección que es simplemente la suma de todo lo acumulado. Vio la evolución como un proceso de metamorfosis, una serie de transformaciones cualitativas en las que el ser que emerge de cada transformación no es solo una versión mejorada del ser anterior, sino algo fundamentalmente diferente. Como la oruga que no se convierte en una mariposa más grande y hábil, sino en un ser con una naturaleza completamente diferente. Y las transiciones entre estas etapas, las verdaderas metamorfosis, no son suaves, implican necesariamente un periodo de disolución. La estructura anterior debe desmoronarse antes de que la nueva pueda consolidarse. Y es durante este periodo de disolución cuando arde el fuego. El fuego, en su sentido espiritual, es para Steiner la fuerza que purifica precisamente porque destruye lo que no es esencial. El oro que sale del fuego no es solo oro caliente, es oro más puro, porque el fuego quemó las impurezas que llevaba el oro. Del mismo modo, el alma que pasa por el bautismo de fuego no es simplemente un alma que ha sufrido mucho, es un alma de la que se han quemado las capas que impedían la manifestación del yo más profundo. Las identificaciones que el yo había construido con roles, con estatus, con relaciones, con sistemas de creencias, con imágenes de sí mismo. Todas estas identificaciones son altamente inflamables cuando el fuego espiritual las toca. Y el dolor que experimenta el ser humano durante el proceso es, en gran parte, el dolor de separarse de esas identificaciones, el dolor de descubrir que lo que creía ser el mismo no era el mismo, sino solo una capa que se había formado sobre él y que ahora necesita ser eliminada para que lo que hay debajo pueda respirar. Steiner identificó diferentes tipos de fuego que pueden actuar sobre el alma humana. Y es importante distinguirlos porque cada uno tiene un origen diferente y una función diferente en el proceso evolutivo.
El primer tipo es lo que él llama fuego del destino, las circunstancias externas que el karma organiza de manera que obligan al alma a confrontar aspectos de sí misma que preferiría seguir evitando. Una pérdida devastadora, un fracaso que destruye una identidad construida durante años, una traición que desmantela toda una cosmovisión, una enfermedad que obliga al ser humano a detenerse y preguntarse qué es lo que realmente importa. Estos acontecimientos no son accidentes. En opinión de Steiner, son convocatorias kármicas. El cosmos organiza las circunstancias para que el alma encuentre exactamente lo que necesita para dar el siguiente paso en su desarrollo. No es que el cosmos sea cruel, pero el cosmos es preciso. Y la precisión del karma a veces toma la forma de una misericordia que duele. El segundo tipo de fuego es lo que Steiner describió como el fuego del desarrollo espiritual consciente. El fuego que comienza a arder cuando un ser humano decide seriamente emprender el camino de la iniciación, cuando comienza a trabajar con los ejercicios de desarrollo espiritual, que Steiner describió en obras como Cómo se adquiere el conocimiento de los mundos superiores. Este fuego es diferente del fuego del destino porque, hasta cierto punto, es elegido. El estudiante de la ciencia espiritual que emprende el camino interior sabe que habrá procesos difíciles, sabe que la transformación tiene un costo, sabe que el desarrollo de la percepción espiritual requiere una profunda reorganización de toda la estructura psíquica. Pero saber esto intelectualmente es muy diferente a estar en medio del fuego. Y Steiner advirtió sistemáticamente: nadie que emprenda el camino debería hacerlo con la expectativa de que el desarrollo espiritual le hará la vida más cómoda, lo hará más real. Y lo real, cuando empiezas a encontrarlo, no siempre es agradable. El tercer tipo de fuego, y aquí llegamos al territorio más específico y misterioso de la visión de Steiner, es el que describió como el fuego del encuentro con el guardián del umbral. El guardián del umbral es una de las figuras más importantes e incomprendidas de toda la ciencia espiritual de Steiner. No es un ser externo, no es un demonio que habita en algún plano astral y ataca a viajeros espirituales incautos. Es la personificación que el estudiante del camino esotérico encuentra literalmente como una presencia perceptible de todo lo que en sí mismo aún no ha sido transformado, todo lo que ha sido experimentado a lo largo de innumerables encarnaciones y que todavía conlleva karma no resuelto, patrones no purificados, fuerzas no integradas. El encuentro con el guardián del umbral es, por tanto, el encuentro con uno mismo en toda la propia historia, no solo de esta vida, sino de todas las vidas. Y esa totalidad, cuando finalmente se revela ante la conciencia, resulta abrumadora, porque contiene no solo las cosas hermosas que se han hecho a lo largo de las encarnaciones, sino todo lo que se ha hecho de manera destructiva, todo lo que se ha evitado, todo lo que se ha negado, el inventario completo y honesto de una evolución que aún está lejos de ser completa. Reconocer el signo del bautismo de fuego, reconocer que lo que está sucediendo es un encuentro con el guardián del umbral, ya sea en su forma suave, que actúa a través de los acontecimientos de la vida, o en su forma más directa que se manifiesta en los procesos de desarrollo espiritual consciente, es el primer acto de inteligencia que un ser humano puede tener frente a este proceso. Y es un acto que requiere una cualidad muy específica, la capacidad de ver el sufrimiento actual, no como un problema que hay que resolver, sino como un proceso que hay que atravesar. Esta distinción es fundamental. Cuando ves el sufrimiento como un problema, toda tu energía se destina a encontrar una salida, una manera de detener el fuego, de volver a la temperatura anterior, de restaurar el confort que existía antes. Cuando el sufrimiento se ve como un proceso, la energía puede ir en una dirección completamente diferente, hacia adentro, hacia el encuentro con lo que el fuego está revelando, hacia la comprensión de lo que se quema y por qué. Este cambio de orientación, de huir del fuego a entrar conscientemente en él, es lo que Steiner llamó coraje espiritual. Y es una forma de coraje muy diferente al coraje físico o al coraje moral en el sentido convencional. El coraje físico enfrenta un peligro externo con fuerza física. El coraje moral rechaza la presión externa con integridad ética. El coraje espiritual hace algo más difícil que cualquiera de las dos cosas. Se vuelve hacia adentro, hacia el propio sufrimiento, hacia la propia oscuridad, hacia lo que es más aterrador en el ser de uno, y lo enfrenta no con fuerza, sino con presencia. No intentar dominar lo que encuentras, no intentar acelerar el proceso, no intentar controlar el resultado. Simplemente estar completamente presente en lo que es, por perturbador que sea, por mucho que contradiga la imagen que uno tiene de sí mismo, por mucho que exija la muerte de partes de la identidad que alguna vez se creyó que era la esencia de uno mismo. ¿Quién eres?
Esta muerte de partes de la identidad es uno de los aspectos del bautismo de fuego que más a menudo se malinterpreta, tanto por quienes lo experimentan como por quienes intentan ayudar a quienes lo experimentan. En el lenguaje de la psicología contemporánea, la disolución de las estructuras de identidad a menudo se diagnostica como depresión, como crisis de identidad, como trastorno de la personalidad. Y no es que estos diagnósticos sean siempre erróneos. A veces lo que ocurre es en realidad una patología que necesita tratamiento médico. Pero Steiner insistió en que existe una diferencia cualitativa entre patología y el proceso de transformación espiritual, y que confundirlos tiene graves consecuencias. La patología es estancamiento, un estado en el que el alma se ha quedado atrapada en un patrón que le impide avanzar. El bautismo de fuego es todo lo contrario. Es un movimiento, un proceso de disolución y reconfiguración que está llevando al alma más allá de donde estaba. Y lo que impulsa este proceso no es la enfermedad, sino la evolución. El alma no enferma cuando pasa por el fuego, está creciendo. Y crecer, cuando implica la destrucción de viejas estructuras que ya no son suficientes, duele de una manera que puede ser muy similar a estar enfermo, pero es esencialmente diferente. ¿Cómo distinguir uno del otro? Steiner no ofreció una fórmula sencilla, porque no existe ninguna, pero señaló algunos indicadores. En la patología genuina, la conciencia se vuelve más estrecha, el mundo se contrae, la capacidad de relacionarse disminuye, la vitalidad se reduce progresivamente. En el bautismo de fuego, aunque el sufrimiento sea intenso y aunque haya períodos de gran oscuridad, algo en el campo de la conciencia permanece activo, una chispa de percepción, una capacidad de observar el proceso en sí que no desaparece por completo, un sentimiento de que algo está sucediendo y que tiene un significado aún no comprendido. Steiner describió a este observador interior, esa parte del alma que permanece lúcida incluso cuando el resto está en llamas, como el embrión del yo espiritual, la chispa del yo superior que emerge precisamente a través del proceso que está destruyendo las estructuras más antiguas. Y la existencia de esta chispa, por débil que parezca, es la señal de que lo que está ocurriendo es una transformación, no un deterioro. El papel del conocimiento espiritual durante el bautismo de fuego es absolutamente central, y aquí Steiner distinguió claramente su posición de todas las formas de espiritualidad, que recomiendan simplemente confiar en el proceso, sin ofrecer al estudiante las herramientas conceptuales para comprender cuál es el proceso. Confiar es necesario, pero confiar ciegamente, sin comprender por lo que se está pasando, es una forma de pasividad que no honra la facultad más elevada del ser humano, su capacidad de saber. Para Steiner, el ser humano que pasa por el bautismo de fuego con un mapa, incluso si es un mapa imperfecto, incluso si la realidad vivida siempre va más allá de lo que el mapa puede describir, lo atraviesa de una manera cualitativamente diferente que aquel que enfrenta el proceso sin ninguna guía conceptual. El mapa no elimina el fuego, pero permite que la conciencia permanezca orientada dentro del fuego. Permite al ser humano saber, incluso en el momento más oscuro, que hay otro lado, que el proceso tiene una dirección, que lo que se está quemando necesita ser quemado y que lo que queda después del fuego es más real que lo que era antes. Este mapa, la cartografía que Steiner creó del viaje iniciático, tiene como uno de sus elementos centrales la descripción de las 3 pruebas que el iniciado encuentra en el proceso de cruzar el guardián del umbral. Steiner los describió de manera diferente en diferentes contextos, pero el núcleo era consistente: la prueba de fuego, la prueba de agua y la prueba de aire. Cada uno corresponde a una dimensión diferente del ser humano, y cada uno requiere una respuesta diferente. La prueba de fuego, que es lo que aquí nos interesa más directamente, es la prueba de voluntad. Enfrenta al ser humano a todo lo que aún no ha logrado transformar en su vida de voluntad: los impulsos no domesticados, las pasiones no sublimadas, la fuerza bruta de la voluntad que aún no ha encontrado su forma purificada. Y la respuesta a esta prueba no es la represión de la voluntad, lo que solo profundiza el problema, sino su transformación consciente. El fuego de la voluntad impura, cuando se encuentra con plena presencia y plena honestidad, comienza a purificarse. No porque fue dominado, sino porque fue reconocido. Porque el yo que lo reconoce ya no es idéntico a él, ya es algo más grande, algo que puede mirar ese fuego sin ser consumido por él. Steiner vinculó esta prueba directamente con el impulso de Cristo en el desarrollo evolutivo humano. Dijo que fue precisamente el misterio del Gólgota el que hizo posible que el ser humano moderno pasara por el bautismo de fuego sin sucumbir a él. Antes del Gólgota, se rememoró el encuentro con el guardián del umbral. Sirvió a unos pocos iniciados que se sometían a rigurosos procesos esotéricos en ambientes protegidos,
los misterios eleusinos, los misterios egipcios, los misterios celtas y persas, donde siempre había un guía experimentado presente para acompañar al estudiante por los territorios más peligrosos. Cristo, al encarnarse y atravesar él mismo el proceso de muerte y resurrección, depositó fuerzas en el campo espiritual de la tierra que hacen posible que los seres humanos comunes y corrientes, que no han pasado por ninguna iniciación formal, que no tienen un gurú a su lado, pasen por procesos similares a lo largo de la vida cotidiana. No es que estos procesos se vuelvan fáciles, pero se vuelven posibles sin destrucción de la conciencia, sin riesgo de disolución permanente de la identidad, porque las fuerzas de Cristo han creado una red de seguridad espiritual que antes no existía. Esta red de seguridad no funciona automáticamente, debe ser activada por la conciencia del ser humano que la utiliza. Y la forma de activarlo es precisamente a través de actos de oración genuina, meditación y práctica espiritual consciente, actos que crean en el campo etérico del ser humano una estructura que lo ancla al espíritu, incluso cuando el proceso de disolución está en su punto máximo. Steiner lo describió con una imagen que quedó grabada en la memoria de muchos de sus oyentes. El estudiante que emprende el camino espiritual, sin haber desarrollado una base sólida de práctica interior, es como un barco sin ancla que se adentra en mar abierto. Mientras haga buen tiempo, el barco avanza y la falta de ancla no importa. Pero cuando llega la tormenta, y en el camino espiritual la tormenta siempre llega, el barco sin anclas es arrastrado. El ancla es la práctica interior desarrollada regular y seriamente antes y durante el proceso de transformación. Y desarrollar este ancla no es un lujo, es una necesidad para la supervivencia espiritual. ¿Qué le sucede al ser humano que pasa por el bautismo de fuego sin este ancla? Steiner describió dos posibles resultados, igualmente problemáticos, aunque de naturaleza opuesta. El primero es el endurecimiento, el alma que, ante el fuego que no puede comprender y no sabe atravesar, se cierra por completo, construyendo a su alrededor defensas cada vez más rígidas para no sentir lo que sucede. Este ser humano sobrevive al fuego, en el sentido de que no es destruido por él, pero no es transformado por él. Las estructuras que deberían haber sido quemadas simplemente están encapsuladas dentro de paredes más gruesas. El karma continúa, el llamado espiritual que representó el fuego continúa, pero el ser humano lo ignora cada vez con mayor eficacia. Y pagarás este precio en futuras encarnaciones, cuando el proceso que se evitó regrese, necesariamente, con mayor intensidad. El segundo resultado posible es la disolución. El alma, que, ante el fuego sin recursos para cruzarlo, pierde el hilo que la conecta con el ser más profundo y se disuelve en los procesos que el fuego desencadenó. Esto puede manifestarse como colapso psíquico, como psicosis, como pérdida definitiva de la guía interior. Steiner se tomaba muy en serio este riesgo, razón por la cual advirtió repetidamente que el camino espiritual no debe emprenderse a la ligera, que la preparación importa, que las prisas espirituales son tan peligrosas como la pereza espiritual. Pero hay un tercer resultado, el resultado que es el propósito mismo del proceso. El alma que pasa por el bautismo de fuego con conciencia, con coraje, con el apoyo de una práctica interna desarrollada y con la guía de un conocimiento espiritual genuino, esa alma emerge del otro lado transformada de maneras que no pueden describirse completamente, pero sí evocarse parcialmente. Steiner usó el término alemán Läuterung para describir lo que ocurre, purificación. No en el sentido moral de volverse más virtuoso, sino en el sentido alquímico de volverse más puro, más destilado, más plenamente quien uno es en su esencia más profunda. Las capas que se quemaron, las identificaciones, las certezas, las imágenes de uno mismo, los patrones de reacción automática, tenían una característica en común. Eran parcialmente falsas. No intencionalmente falsos, no falsos como resultado de la deshonestidad, sino falsos en el sentido de que eran producto de un yo, que aún no se había encontrado completamente a sí mismo, un yo que estaba más apegado a lo que otros pensaban de él que a lo que realmente era, más impulsado por el miedo que por la fuerza, más definido por el pasado que abierto a lo que podría llegar a ser. Después del incendio, el yo que queda es más simple, no más fácil, más simple. Menos cargado de capas innecesarias, menos dependiente de circunstancias externas para saber quién eres, menos vulnerable al juicio de los demás, menos ansioso por la incertidumbre del futuro. Steiner describió esta simplicidad conquistada como una de las características más reconocibles de las almas que han pasado por este proceso. Heces de verdadera purificación, hay en ellos una cualidad de presencia que las personas que los rodean perciben sin necesariamente saber nombrarla. Una cierta solidez que no es rigidez, una cierta ligereza que no es superficialidad.
una cierta calma que no es indiferencia, sino la calma de quien sabe, porque ha vivido, que el fuego no destruye lo esencial y que, por tanto, ya no le teme. Esta ausencia de miedo, ganada, no innata, es uno de los frutos más preciosos del bautismo de fuego. No es que el ser humano que lo padece ya no sienta dolor o encuentre más dificultades, pero su relación con la dificultad se ha transformado fundamentalmente. Ya no es esa cosa terrible que hay que evitar a toda costa, que amenaza con destruir lo que es, que demuestra que el mundo es hostil o que Dios lo ha abandonado. Es un proceso, a veces intenso y doloroso, pero un proceso que Él reconoce, que sabe habitar, del que no necesita huir. Y este reconocimiento, esta familiaridad con el territorio de lo difícil que solo surge de haberlo atravesado, es exactamente lo que hace que las almas que han pasado por el bautismo de fuego sean tan diferentes de las almas que siempre han evitado el fuego. Hay en ellos una sabiduría que no es libresca ni teórica. Es la sabiduría de lo que se experimentó, de lo que se quemó y sobrevivió, de lo que se perdió y resultó no ser esencial, de lo que quedó después de que todo lo demás se consumió. Steiner habló a menudo en las conferencias que dio entre 1910 y 1924 sobre la diferencia entre el sufrimiento que educa y el sufrimiento que solo duele. El sufrimiento que solo duele es el que cae sobre un alma que no tiene la guía espiritual para comprenderlo, ni la fuerza interior para atravesarlo, y que, por tanto, simplemente se acumula como trauma, como amargura, como endurecimiento progresivo de un alma que ha aprendido a cerrarse para protegerse. Este sufrimiento existe, es real, y Steiner nunca lo minimizó, pero el sufrimiento que educa, el sufrimiento que ocurre dentro de un contexto de desarrollo espiritual, incluso si ese contexto no es reconocido formalmente por el ser humano que lo experimenta, es un sufrimiento que el alma puede metabolizar. Eso puede transformarse en comprensión, en capacidad, en sabiduría. Lo que puede usarse como el fuego usa el metal, no para destruirlo, sino para revelar lo más puro que hay en él. El signo que pocos reconocen es exactamente este: la diferencia entre sufrimiento que duele y sufrimiento que transforma. Y la diferencia no está en los eventos externos. Los mismos eventos pueden funcionar de manera opuesta en diferentes almas, dependiendo de la etapa de desarrollo en la que se encuentre cada alma y los recursos internos que tenga para trabajar con lo que la vida trae. La diferencia está en la calidad de la conciencia que se enfrenta al sufrimiento. Una conciencia que ha llegado al proceso de transformación sabiendo lo que es, o que aprende a reconocerlo en medio del proceso, puede atravesar el fuego de una manera que una conciencia no guiada no puede. Y es por eso que el conocimiento espiritual importa no como un lujo intelectual, sino como una herramienta para navegar en un territorio que sin un mapa puede ser genuinamente peligroso. Hay aspectos del bautismo de fuego que se manifiestan de manera muy específica en el contexto del tiempo histórico en el que vivimos, y Steiner lo vio con impresionante claridad desde principios del siglo XX. Describió nuestro tiempo como un periodo de aceleración del proceso kármico. Las almas que en tiempos anteriores habrían necesitado varias encarnaciones para elaborar ciertos patrones kármicos, en nuestro tiempo se enfrentan a estos patrones a una velocidad mucho mayor. La compresión del karma es un fenómeno de nuestro tiempo, y significa que el bautismo de fuego, que en otras épocas era una experiencia relativamente rara y bien definida en la trayectoria de un alma, se está volviendo cada vez más común, más intenso y más temprano en las vidas individuales. Almas jóvenes que en épocas anteriores habrían alcanzado procesos de profunda transformación solo en la mediana edad, están siendo llamadas a estos procesos en la adolescencia, la juventud y a veces en la misma niñez. Y esto explica en parte, solo en parte, pero significativamente, la intensidad del sufrimiento colectivo que caracteriza nuestro tiempo, la epidemia de ansiedad, la crisis de identidad generalizada, el sentimiento difuso de que el mundo ha perdido sus anclas y de que las estructuras que deberían sustentar la existencia ya no cumplen esta función. En opinión de Steiner, estos fenómenos colectivos son, en su dimensión más profunda, síntomas de un bautismo de fuego colectivo, un proceso de transformación que está ocurriendo no solo en almas individuales, sino en el alma de la humanidad en su conjunto. La humanidad está llamada, en este periodo específico de su evolución, a atravesar una metamorfosis análoga a escala colectiva a la que representa el bautismo de fuego a escala individual. Las estructuras. Las estructuras antiguas, las certezas religiosas, los sistemas de valores, las formas de organización social, las visiones del mundo que sustentaron la civilización occidental durante siglos, están siendo quemadas.
No porque alguien los haya destruido maliciosamente, sino porque ya no son suficientes para contener el desarrollo que la humanidad necesita emprender. Y el sufrimiento colectivo que produce esta quema es real, pero también es, en la perspectiva más amplia de la evolución, un proceso de purificación a través del cual la humanidad se está volviendo capaz de algo de lo que aún no era capaz. ¿De qué se está volviendo capaz? Steiner tenía una respuesta precisa. La humanidad se está volviendo capaz de una espiritualidad consciente, una relación con el cosmos espiritual que ya no depende de la fe heredada, de la autoridad externa, de la tradición recibida sin examen, sino que nace de la experiencia directa, del conocimiento vivido, de la percepción espiritual desarrollada a través del trabajo interno. La humanidad está siendo purificada de su dependencia de formas espirituales que fueron genuinas en su tiempo, pero que ahora se han vuelto insuficientes, y este proceso de purificación, como todos los procesos de purificación, implica fuego. Lo que se quema no es la espiritualidad misma, es la espiritualidad infantil, la espiritualidad que pregunta sin comprender, que obedece sin saber, que se consuela sin transformarse. Lo que queda después del fuego, lo que está emergiendo lentamente a través de todo el sufrimiento de nuestro tiempo, es la posibilidad de una espiritualidad adulta. Una espiritualidad que sabe porque ha trabajado para saber, que confía porque ha experimentado lo que es digno de confianza, que actúa porque comprende por qué actúa. En este contexto, reconocer el signo del bautismo de fuego en la propia vida, en la vida de quienes nos rodean, en la vida colectiva de la humanidad, es un acto de importancia que va mucho más allá del confort personal. Es el acto que hace posible atravesar el proceso en lugar de ser destruido por él. Es el acto que transforma a la víctima en iniciado, que transforma el sufrimiento sin sentido en sufrimiento docente, que transforma el caos de la disolución en suelo fértil para la nueva estructura que está tratando de surgir. Y Steiner creía, con una convicción que impregnó toda su obra y toda su vida, que la humanidad tiene los recursos necesarios para emprender este viaje, que las fuerzas de Cristo depositadas en el campo espiritual de la tierra son suficientes para sostener a la humanidad a través del fuego, que las almas que llegaron a este momento de la evolución no llegaron por casualidad, llegaron porque son capaces de estar aquí, porque llevan dentro de sí, como herencia de todas sus vidas anteriores, la sustancia necesaria para atravesar lo que se les exige. Pero esta habilidad no se activa por sí sola. Es necesario reconocerlo, invocarlo y cultivarlo. Y el primer paso para cultivarla es exactamente lo que aquí se propone. Aprender a reconocer la señal. Aprender a ver, cuando el fuego empieza a arder, no una catástrofe que hay que evitar, sino una llamada que hay que aceptar. No con resignación masoquista. Steiner nunca predicó la aceptación pasiva del sufrimiento por el sufrimiento, pero con la inteligencia activa de quien entiende que el fuego tiene un propósito, que la quema tiene una dirección y que al otro lado del proceso hay algo que vale el precio que el proceso exige. Esta inteligencia, esta capacidad de encontrar significado al fuego sin estetizarlo, sin romantizar el sufrimiento, sin negar que duele, es uno de los frutos más preciosos que el conocimiento espiritual genuino puede ofrecer a los seres humanos que se encuentran en medio de su propia combustión. El ser humano que aprende a reconocer el signo del bautismo de fuego no solo navega mejor en su propio proceso, se vuelve capaz de algo aún más valioso: acompañar a los demás en este proceso. Sentarse junto a quienes están en el fuego sin intentar apagar el fuego, sin ofrecer un consuelo fácil que solo posponga el proceso, sin proyectar en el otro las conclusiones que el fuego mismo enseñó. Porque el fuego de cada alma tiene su configuración única, su temperatura única, su duración única. Lo que un ser humano aprende en su propio bautismo de fuego no puede simplemente transferirse a otro, pero la cualidad de presencia que desarrolló al atravesarlo, la capacidad de estar completamente presente en el sufrimiento de otro, sin ser consumido por él, sin huir de él, sin necesidad de resolverlo prematuramente. Esa cualidad es un regalo invaluable que solo proviene del fuego. Y es una de las formas más concretas en que el bautismo individual de un alma contribuye al desarrollo de todas las almas con las que entra en contacto. Porque en el fondo, y esto es lo que Steiner vio con una claridad que sigue siendo inquietante y liberadora al mismo tiempo, en el fondo no hay sufrimiento que sea solo de una alma. Todo el dolor que lleva un ser humano tiene raíces que van más allá de esta vida. Tiene conexiones con los destinos de otros seres humanos. Tiene un lugar en el tapiz kármico que conecta a todas las almas que evolucionan juntas a través de los tiempos. El bautismo de fuego de un alma es siempre, de alguna manera, el bautismo de fuego de un grupo de almas que comparten karma,
que aprenden juntas, que se purifican a través de las relaciones que el destino organiza entre ellas. Y cuando un alma pasa por el fuego y emerge purificada, la purificación no es solo suya. Irradia, a menudo de manera invisible pero real, a cada campo que toca. El alma que ha sido transformada por el fuego lleva en sí un fuego diferente. No el fuego que quema lo que necesita ser quemado, sino el fuego que calienta, que ilumina, que revela, que hace visible lo que de otro modo permanecería en la oscuridad. Y este fuego de iluminación, que es el fuego del amor purificado por la prueba, del conocimiento adquirido a través del dolor, de la sabiduría que solo proviene de haber vivido lo vivido, este fuego es lo que más necesita la humanidad en el momento en que se encuentra. A veces, la sensación de que falta algo no es una falta de información, sino una falta de comprensión. Las enseñanzas de Rudolf Steiner ofrecen exactamente eso, una forma diferente de ver al ser humano, la mente y la realidad circundante, con profundidad y claridad. Reunir estas ideas en un solo lugar cambia la forma en que te observas a ti mismo y al mundo. Si tiene sentido para ti, vale la pena consultar el libro electrónico, que se encuentra en el enlace de la descripción del video y también está fijado en el primer comentario. Steiner ha descrito en detalle, en varias de sus conferencias sobre los evangelios, cómo el símbolo del fuego atraviesa toda la tradición espiritual de Occidente, de una manera que solo puede entenderse cuando se conoce la ciencia espiritual que subyace a esa tradición. Juan Bautista, al anunciar quién vendría después de él, dijo: «Yo os bautizo con agua, pero él os bautizará con fuego y con Espíritu Santo». Esta frase, que la mayoría de los lectores del Evangelio leen como una metáfora o una vaga profecía, era, para Steiner, una descripción técnica precisa de dos etapas distintas del proceso iniciático. El bautismo en agua es el proceso de purificar las capas externas del alma. El proceso de tomar conciencia de lo que necesita ser transformado, de desarrollar la sensibilidad moral y espiritual que te permite percibir la diferencia entre lo que eres y lo que podrías ser. Este proceso es doloroso a su manera, pero es un proceso en el que la conciencia permanece relativamente estable, en el que hay una continuidad reconocible entre quién eras antes y en quién te estás convirtiendo. El bautismo de fuego es cualitativamente diferente. Es el proceso en el que no solo se purifican las capas externas, sino también las capas más profundas, más esenciales y más constitutivas del yo. Las capas donde residen las identificaciones más fundamentales, las creencias más profundamente arraigadas sobre la naturaleza de la realidad y sobre el ser mismo. Cuando el fuego llega a estas capas, la continuidad de la conciencia se ve desafiada de una manera que el bautismo en agua no lo hace. Hay momentos en los que el yo ya no sabe quién es, no por patología, sino porque se quemaron viejas referencias antes de que se establecieran otras nuevas. Momentos en los que el mundo se ve completamente diferente de lo que era. No porque haya cambiado, sino porque los ojos que lo ven se han transformado y aún no han aprendido completamente a ver desde un lugar nuevo. Estos momentos de desorientación son una parte necesaria del proceso. Y Steiner los describió con la misma precisión con la que un médico describe los síntomas de una crisis que es, en esencia, curativa. El Espíritu Santo, el tercer elemento mencionado en la profecía de Juan, es, en la ciencia espiritual de Steiner, la fuerza que asegura que el proceso del fuego no destruya al yo, sino que lo transforme. Es la fuerza que sostiene la continuidad de la identidad esencial del ser humano a través del proceso de disolución de capas no esenciales. Es la fuerza que sigue ardiendo, por intenso que sea el fuego, la chispa de la conciencia, que es el embrión del yo espiritual, el hilo que conecta el alma, incluso en el momento de mayor desorientación, con su yo más profundo y con el cosmos que la sostiene. Sin la acción del Espíritu Santo, el fuego sería puramente destructivo. Con él, el fuego es lo que siempre ha sido en su sentido más profundo. El agente de transformación que revela el oro, destruyendo lo que no es oro. La historia de Job, en la tradición bíblica, es, para Steiner, una de las descripciones más precisas del bautismo de fuego que ha producido la literatura espiritual occidental, y al mismo tiempo, una de las más incomprendidas. La lectura convencional ve en Job una historia de fidelidad ante el sufrimiento injusto, de confianza en Dios incluso cuando Dios parece ausente o cruel, y hay verdad en eso. Pero Steiner vio algo más específico. La historia de Job es la historia de un alma que fue llamada a un nivel de desarrollo espiritual que sus estructuras anteriores no podían sostener, y que tuvo que pasar por el fuego de la completa disolución de todo lo que había construido. Salud, riqueza, familia, reputación, certezas religiosas,
antes de poder acceder a la etapa de percepción espiritual directa que el relato describe en su final, la visión de Dios cara a cara, la percepción directa de la realidad espiritual que es la meta de todo el camino iniciático. Job no salió del fuego con más de lo que entró, en posesiones, hijos y salud, según el relato. Se fue con algo que ninguna de estas cosas podía comprar o proteger. El conocimiento directo, obtenido a través de la prueba, de que la realidad tiene un fundamento espiritual que sostiene todo lo que existe y que no puede ser destruido por ninguna pérdida, por devastadora que sea. Lo que Steiner añadió a esta lectura fue la dimensión kármica. La comprensión de que la convocatoria de Job no fue arbitraria, no fue el resultado de una apuesta entre Dios y Satanás como sugiere la narración literal, sino la expresión de un momento kármico preciso en la evolución de esa alma. Un momento en el que el karma había madurado hasta el punto en que la transformación que había sido pospuesta por varias encarnaciones ya no podía posponerse, en el que las fuerzas que estaban acumuladas en la sustancia kármica del alma necesitaban ahora manifestarse y resolverse, y en el que las fuerzas externas, las circunstancias, la pérdida, el sufrimiento, el abandono de todo lo que se había acumulado, fueron el instrumento que el karma eligió para precipitar el proceso. Y lo que hizo Job, lo que hizo posible la transformación en lugar de la simple destrucción, fue rechazar tanto las respuestas fáciles de sus consoladores como la amargura que la aparente injusticia del proceso podría justificar. Estuvo en el fuego con plena presencia, con total honestidad, con total exigencia de comprensión, y permanecer fue lo que hizo posible el encuentro final. Pocos reconocen este signo cuando aparece en sus propias vidas precisamente porque las formas que puede tomar el bautismo de fuego son tan variadas como las historias kármicas de las almas que lo experimentan. A veces el fuego se presenta como una enfermedad, no una enfermedad cualquiera, sino ese tipo específico de enfermedad que obliga al ser humano a detenerse por completo, a abandonar el ritmo que había establecido, a afrontar dimensiones de su existencia que la velocidad diaria le había permitido ignorar. Steiner vio ciertas formas de enfermedad, especialmente enfermedades de carácter más misterioso o de curso más largo, como expresiones somáticas de procesos de transformación que están ocurriendo a nivel espiritual y que se manifiestan en el cuerpo, porque el cuerpo es la dimensión más densa del ser humano, y porque a veces es solo a través del cuerpo que el ego finalmente deja de resistir. No todas las enfermedades tienen este carácter. Sería un grave error y una crueldad superficial decir que todo enfermo está pasando por una iniciación. Pero algunas enfermedades sí lo hacen, y reconocer la diferencia requiere exactamente el tipo de percepción aguda que desarrolla el estudio serio de la ciencia espiritual. A veces, el fuego llega como el final de una relación, especialmente ese tipo de final que no es simplemente la separación de dos personas que se dieron cuenta de que eran incompatibles, sino que tiene la cualidad de una ruptura que sacude algo mucho más fundamental que la relación misma, que sacude la imagen que uno tenía de sí mismo, la visión del mundo que se había construido alrededor de la relación, la identidad que se había constituido como resultado de ella. Steiner entendía las grandes relaciones humanas, las relaciones que dejan huella profunda, que transforman, que dejan huellas que persisten a través de las encarnaciones, como nudos de karma que necesitan ser desatados con conciencia, y cuyo desatamiento, cuando llega el momento kármico, necesariamente tiene la cualidad de un fuego, porque lo que se desata no es solo una configuración emocional presente, sino patrones que vinieron de muy lejos y que, al disolverse, liberan fuerzas que han estado atrapadas en ellos durante mucho tiempo. A veces el fuego llega como una crisis de significado, esa experiencia que los existencialistas del siglo XX intentaron describir con la palabra absurda, pero que en realidad va mucho más allá de lo que el existencialismo podía lograr. La sensación de que las estructuras de significado que habían sostenido toda la vida de repente se vuelven transparentes, que lo que parecía sólido es vacío, que los valores que guiaron las elecciones ya no son convincentes, que el mundo que uno conocía ya no es. El mundo que existe, esta crisis de significado, experimentada desde dentro, a menudo tiene la cualidad de un colapso, pero visto desde fuera, visto a través de los ojos de la ciencia espiritual, es algo diferente. Es el alma que ha alcanzado el límite de lo que las estructuras de significado construidas por el pequeño yo pueden ofrecer y que está siendo convocada al siguiente nivel donde ya no es necesario construir significado porque se percibe directamente. El absurdo que el existencialismo describió con tanta precisión es, en la ciencia espiritual de Steiner, el umbral,
el punto exacto donde el yo, que da depender de significados construidos, llega a su límite, y donde está a punto de emerger el yo, que percibe el significado inherente a la realidad. Es el punto más oscuro antes del amanecer, y quien lo cruza sabe, después, que la oscuridad tenía un motivo. Reconocer este signo es, por lo tanto, una habilidad que se puede desarrollar, no solo por el bien de la persona que lo desarrolla, sino por el bien de todos con quienes esa persona entra en contacto. En una época en la que el bautismo de fuego es cada vez más común, en la que las almas son cada vez más convocadas a procesos de transformación que muy pocos tienen las herramientas para comprender, la existencia de seres humanos que reconozcan lo que está sucediendo y que puedan acompañar a otros en este proceso tiene una importancia que supera cualquier otra forma de utilidad social. No porque estos seres humanos puedan detener el fuego o facilitar el proceso más allá de lo que debería facilitarse, sino porque la presencia de alguien que reconoce, que no le teme al fuego, que sabe que el otro lado existe y que tiene un nombre, esa presencia es, en sí misma, una forma de sustento espiritual. Es lo que hace posible que el proceso se atraviese en lugar de interrumpirse prematuramente o en lugar de destruir lo que solo debería transformar. Y el camino para desarrollar esta competencia comienza invariablemente en el mismo lugar, en un encuentro honesto con el propio fuego. No hay atajos. No hay posibilidad de comprender el bautismo de fuego de otro sin haber pasado, de algún modo, por el fuego en uno mismo. Por eso, Steiner insistió en que el desarrollo espiritual no es una opción entre otras. Es el destino mismo del ser humano, la tarea central en torno a la cual gira todo lo demás. Y el bautismo de fuego es uno de los momentos en que este destino se impone con la mayor claridad, cuando la vida dice, de un modo que no se puede ignorar, ha llegado el momento. El fuego está encendido. La pregunta ya no es si lo cruzarás. La pregunta es cómo. La respuesta que ofrece la ciencia espiritual a esta pregunta, cómo caminar a través del fuego, no es una lista de técnicas, es una pauta. Una orientación que se puede resumir en 3 movimientos que Steiner describió bajo diferentes formulaciones a lo largo de su obra, pero que en esencia son siempre los mismos. El primer movimiento es el reconocimiento, ver lo que está sucediendo tal como es, sin dramatizarlo y sin minimizarlo, sin el exceso de sufrimiento que el ego aterrorizado añade al proceso real y sin la negación defensiva que intenta hacer que el proceso parezca más pequeño de lo que es. El reconocimiento honesto es en sí mismo una forma de poder, porque nombrar el proceso correctamente es el primer paso para no dejarse llevar por él. El segundo movimiento es la rendición, no en el sentido de pasividad o resignación, sino en el de dejar de resistir lo que tiene que suceder. La resistencia al fuego es lo que hace que la quema duela más de lo necesario. El carbón que se arroja al fuego y trata de no arder sufre más que el carbón que simplemente arde. La rendición es el acto de reconocer que el fuego tiene una sabiduría que el pequeño yo no posee y estar dispuesto a dejar que esa sabiduría opere. El tercer movimiento es la confianza. Confiar en que al otro lado del proceso hay algo que vale la pena, que el fuego tiene un propósito que trasciende el momento de la quema, que la evolución a la que sirve el bautismo de fuego es real, buena y digna de todo lo que exige. Estos 3 movimientos, reconocimiento, rendición y confianza, no son lineales. No completas el primero y luego pasas al segundo.